Historias para empezar la mañana. Camiones con ayuda humanitaria entran en Gaza. Hamás va a proceder, a partir de esta hora está anunciado, a la entrega de los rehenes vivos y también de los rehenes muertos. En Egipto se firma hoy el acuerdo, el plan de Donald Trump, en presencia de su patrocinador, el presidente de los Estados Unidos, que va a intervenir antes ante el Parlamento israelí. El gobierno egipcio ha invitado a gobernantes de más de 25 países a presenciar esta firma, digamos, o está puesta en escena. Entre ellos hay gobernantes europeos y entre ellos está el presidente del gobierno de España. Pedro Sánchez, que se fue con prisa de la recepción en el Palacio Real por el 12 de octubre. Este año pues no tenía interés el presidente, parece, en hacer corrillo con la prensa. Cada vez más selectivo el presidente del gobierno con los periodistas españoles a los que concede generosamente el regalo de una palabra suya. Se quedó Óscar Puente de suplente y predicó ante la prensa la bondad de pagar gastos de representación en metálico. Y la esperanza de vida humana aumenta en el planeta Tierra. 76 años para las mujeres, edad media, 71 para los hombres, con una gran desigualdad entre los países ricos y los países pobres y con aumento, según el estudio que ha publicado The Lancet, aumento de muertes por drogas y suicidios entre los jóvenes de Norteamérica, de Canadá a México, pasando por los Estados Unidos. Lo primero a esta hora de la mañana es Gaza, la Cruz Roja ya, con los vehículos de la Cruz Roja ya circulando, camino de el lugar, o camino en busca de los lugares, porque son 3 lugares distintos de la Franja de Gaza. El primero de ellos va a ser en el norte, y ahí ya hay imagen de un vehículo de la Cruz Roja que lleva camino del lugar que han pactado los responsables de Hamás con el ejército de Israel para proceder a la entrega de estas 20 personas, que casi todos son jóvenes de entre 20 y 30 años, todos ellos varones, 20 personas que han sobrevivido a 2 años de tortura en manos de sus captores o secuestradores de Hamás. Está anunciado, se les ha dicho a las familias de los rehenes que a partir de esta hora de la mañana empezará a producirse la liberación, o lo que es la entrega de los rehenes vivos, y también la entrega de los restos mortales de los rehenes que permanecían, ya los restos mortales, que no los rehenes como tales, en manos de Hamás. Y en esa situación están ahora las familias, algunas de ellas junto con otras muchas personas, ciudadanos israelíes, que están inundando una de las plazas más conocidas ya de Tel Aviv, que es la Plaza de los Rehenes, esperando a que se produzca, a que se dé a conocer esa noticia. De momento, a la espera, tanto la Cruz Roja como el Ejército de Israel. Lo que ha anunciado Hamás es que primero se procederá a esta primera liberación de rehenes en el norte de Gaza, y luego hay otro lugar establecido en el centro de la franja y otro lugar en el sur. Y una vez que el ejército tenga consigo a los rehenes, va a proceder a examinar su estado de salud para ver pues si se les lleva al hospital, que será lo más probable, o si se van a ver directamente a sus familias, o donde se produce el reencuentro. Va camino ya de Israel el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que tiene un discurso esta mañana ante el Parlamento israelí, donde pues va a ser aplaudido y reconocido por el papel que ha desempeñado en el acuerdo entre el gobierno de Israel y Hamás. Solo hay un diputado que es del Likud, o sea, un correligionario de Netanyahu, que ha anunciado que se ausentará porque él no está de acuerdo con este plan, porque entiende que es una derrota del gobierno de Israel. Netanyahu da la versión contraria, que estamos ante una victoria clara del gobierno israelí. Entiende que se han conseguido los principales objetivos que él se planteó hace 2 años, cuando inició la opresión militar, la invasión de la Franja de Gaza y la evacuación o expulsión forzada de los palestinos, de buena parte de los palestinos que viven allí, a otros lugares, a los campos de refugiados. El primer ministro Netanyahu, que anoche se dirigió a su país, a los israelíes, para anunciar lo que va a ocurrir a lo largo de esta mañana y para calificar este día de hoy como una jornada histórica. Sí ha advertido el primer ministro que seguramente va a llevar meses todavía la puesta en, como dicen ahora, la implementación, ¿no?, o la ejecución del plan de Donald Trump, y que en todo caso sigue habiendo enemigos del Estado de Israel que seguramente hoy ya estarán de nuevo reagrupándose con intención de golpear de nuevo a la sociedad israelí. Esto de no dejes que pase un solo día sin recurrir a la retórica bélica o a la retórica militar para referirte a las amenazas que se le presentan a la sociedad para la que gobiernas. Es un acontecimiento histórico que algunos creyeron que nunca ocurriría, pero nuestros combatientes creyeron, muchos en nuestra nación creyeron, y yo creí. Este es Netanyahu. Netanyahu se presenta como el triunfador de esta jornada de hoy. Bueno, además de Donald Trump, estará en Egipto, además estará el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que formalmente al menos es quien representa a la sociedad palestina, que es Mahmoud Abbas o Abu Mazen. Quien no estará representado es el régimen iraní,
que evita su presencia. Se ha dicho que tampoco estarán ni delegados israelíes ni delegados de Hamás, pero sí una amplia representación de países árabes, sobre todo los países que han ejercido una mayor dosis de persuasión sobre la organización terrorista para que se aviniera a este acuerdo, y también los países que han ejercido, digamos, una interlocución más directa con el gobierno de Israel, que ahí sobre todo está Estados Unidos, pero también está Egipto, que es donde se firma el acuerdo, es el país anfitrión, y también está Qatar. Y luego hay una amplia presencia también de gobernantes europeos. Ahí está el señor Starmer, el primer ministro del Reino Unido, estará Macron, el presidente del Consejo Europeo, el señor Costa, el canciller o el primer ministro de Alemania, el señor Merz, estará Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, en fin. Y estará Sánchez, que en este momento debe de estar volando, si ha despegado ya el avión oficial, camino de Egipto, para estar presente al menos en este acontecimiento. Es verdad que el presidente del gobierno de España fue de los primeros en celebrar el plan de Donald Trump y el buen recibimiento que de entrada había merecido para las dos partes, ¿no? A diferencia de una parte de su gobierno, que es lo que representa Sumar, que desde el primer minuto dijo que este plan era inaceptable, era injusto y que por tanto no debía seguir adelante. Hay unas veces aciertas en el pronóstico y otras veces pues patinas tan sonadamente como le ha pasado a Sumar en este asunto. Bueno, se habla mucho en los periódicos de lo que algunos llaman la espantada de Sánchez, la huida de Sánchez, el presidente que se fue a la francesa, no del acto institucional con motivo de la fiesta del 12 de octubre, que no es eso, que estuvo presente en el desfile, con Margarita Robles en la distancia, pero allí presente también, en la distancia física del presidente, con Óscar Puente siempre a la vera del presidente Sánchez, que estuvo presente en el desfile, que estuvo presente en el Palacio Real. Lo que pasa es que no se quedó a los corrillos. Y pues seguramente quienes más decepcionados están pues son los periodistas, que esperaban poder sacar algo de la conversación, ¿no? Como ocurre tradicionalmente cada año, ¿no? Poderle haber preguntado directamente a Sánchez si él también cobró en metálico como secretario general del Partido Socialista, por ejemplo. Creo que ha sido una buena pregunta. Pero bueno, mañana se la hará Ángels, que va el presidente a una entrevista en la SER. Se quedó Puente, y a Puente sí le preguntaron, claro, y lo que dijo fue lo que viene repitiendo la salmodia esta gubernamental, que dice pues absolutamente legal, legítimo, que problema hay en que se pague en metálico se liquiden en metálico los gastos de representación. Sigue sin querer entender el Partido Socialista que no se trata del pago en metálico como sistema, que también un poco, porque es digamos, la trazabilidad es más discutible que en el pago por transferencia, pero que no es el sistema en manos de quien estaba. Es tener a Ábalos y a Koldo y luego a Santos Cerdán con un sistema como ese tan elástico para sacar dinero y atribuirlo a los gastos. Este es el asunto, a los gastos de representación. Bueno, y de dónde procede el dinero en metálico que manejaba Koldo y que no procedía de los gastos de representación, que tiene otra procedencia, que esta semana que van Koldo y Ábalos al Supremo, pues tendrán ocasión de contarle al juez que lleva esta investigación. No, porque en su época, fíjate, en tiempos de Felipe González, por ejemplo, los fondos reservados siempre fueron legales y legítimos y lícitos. El problema no eran los fondos reservados. Era en manos de quién estaban los fondos reservados y quiénes se beneficiaron de lo elástico que era en su momento el sistema. Bueno, si el presidente tiene ocasión, en el avión que le lleva a Egipto, si le pasan la edición del diario El Mundo, tiene una entrevista con Jordi Sevilla que igual le interesa, porque Jordi Sevilla, al comienzo de Pedro Sánchez, fue uno de sus más estrechos colaboradores. Jordi Sevilla fue uno de los negociadores de aquel pacto que nunca llegó a terminar de aterrizar, como se dice ahora, entre Sánchez y Albert Rivera, año 16, para intentar gobernar juntos. Bueno, le hace una entrevista a Carlos Segovia en el diario El Mundo en la que dice unas cuantas cosas el señor Sevilla. Dice que su distanciamiento de Sánchez empieza cuando este abraza a Podemos como socio de gobierno, después de haber dicho que ni de broma. Cuando empiezan ya los cambios de opinión, todo el tiempo cambios de opinión, sobre todo el de la amnistía, que es el que más ha escocido. Dice Jordi Sevilla que dentro del Partido Socialista hay bastantes más personas de las que se piensa, que entienden que debería existir al menos una corriente o algo así socialdemócrata, digamos, que recuperase algunas esencias que entiende él que el PSOE ha perdido, que hay agua para esa piscina, que no es que él se esté postulando, entiéndame, y que el Partido Socialista hoy se ha convertido en un club de fans del presidente, del secretario general, que todo el mundo hace lo que dice el presidente, incluidos los diputados, que si hoy toca amnistía, pues amnistía, si mañana toca que no, pues es que no, si hoy toca indultos, pues indultos, si mañana toca financiación singular, pues lo que toque, que todo lo decide uno. ¿Y qué recorrido tienen estas reuniones que están celebrando socialistas veteranos con algunos jóvenes que están en esta idea o en esta misma frecuencia, emiten en esta misma frecuencia?
Pues de momento ninguna, consecuencia ninguna. No hay corriente como tal dentro del Partido Socialista, no hay sector crítico como tal dentro del Partido Socialista. Y a todo el que se mueve, antes decía, el que se mueve no sale en la foto, a todo el que se mueve se le llama resentido. El último estudio de la carga global de enfermedades, que es un estudio que se publica con una periodicidad y que lo que estudia es cuáles son las enfermedades que más daño causan en el mundo y cuál es la esperanza de vida de la población del planeta Tierra. Y el último informe que se ha publicado en The Lancet este domingo lo que dice es que a día de hoy la edad media de las mujeres en el planeta Tierra es de 76 años y la edad media de los hombres es de 71, pero que hay una gran distancia entre los países ricos y los países pobres. Significa que así como en los países ricos lo más frecuente ya es vivir más de 80 años, incluso bastantes más de 80 años, supone que para que la media sea la que es que en los países pobres la media de edad está muy por debajo de los 70 años. Principal conclusión, que el riesgo de muerte cae en todo el planeta porque tenemos mejor salud, sobre todo en los países ricos, más que en los países pobres, pero que el mayor riesgo en este momento es el aumento que se está produciendo de enfermedades relacionadas con los trastornos mentales, con la salud mental o la falta de salud mental, y que en el caso de Norteamérica, hablamos de Canadá, de Estados Unidos y de México, en Norteamérica los jóvenes de esos países están registrando un número bastante superior a los estudios anteriores en muertes por voluntad propia, o sea, suicidios, y también relacionadas con las drogas y con el abuso del consumo de alcohol. Y llama la atención sobre este asunto el estudio de The Lancet sobre trastornos mentales como la ansiedad o como la depresión, sobre todo entre los jóvenes más jóvenes, es decir, los adolescentes.